Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mu-s. Espero que todos es tu copyright n teniendo un dúo fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance de cuento de hadas que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin, la relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Vamos a explorar los detalles, las teorías, el drama y las consecuencias que rodearon su separación superíndice 3n. Prepárense porque esto va a ser interesante. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, dos de los nombres mu-s importantes del panorama actoral turco, conquistaron nuestros corazones con su química innegable en la exitosa serie Senu con diéresis al Kapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares del mundo. Su relación superíndice 3n, que comenzó superíndice 3 en la pantalla y se extendió superíndice 3 a la vida real, fue una historia de amor que parecua sacada de un libro, un autocopyright-tico cuento de hadas moderno. Viajes juntos, fotos adorables y perfectamente curadas en redes sociales, miradas CEU superíndice 3 cómplices en eventos públicos, declaraciones de amor mutuo que derretúan hasta el mu-s fluo de los corazones, todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3n de la almohadilla Relationship Goals. Pero como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las redes sociales, esa vitrina brillante y edulcorada que nos muestra solo lo que queremos ver. Y lamentablemente el cuento de hadas de Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, dejando a una legión superíndice 3n de fans desolados y pregunto, ¿dose QU Copyright ha salido mal? Las más menos sales de problemas comenzaron a surgir sutilmente a finales de 2021 y principios de 2022, como pequeñas grietas en una fachada aparentemente perfecta. Aunque ambos intentaron mantener una imagen pública positiva, proyectando una felicidad que quizú ese ya no sentuan, los rumores de una posible ruptura eran cada vez mu-s fuertes, alimentados por la voraz maquinaria de la prensa del corazón superíndice 3n turca y por la agudeza de los fans, que analizaban cada movimiento, cada gesto, cada publicación superíndice 3n en busca de indicios. La falta de interacciones en redes sociales, un like no dado, un comentario omitido, la ausencia de fotos juntos, una ausencia que se hace cada vez mu-s evidente y sospechosa, y la distancia física en eventos públicos donde antes se les veía inseparables comenzaron a levantar sospechas entre los fans, que vieron CEU superíndice 3 mosu y Luciu superíndice 3n se desvaneció a poco. Finalmente en enero de 2022, la noticia que muchos temuan se confirmó superíndice 3. Diversos medios turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, anunciaron la ruptura oficial entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Aunque ninguno de los dos hizo una declaración superíndice 3n oficial conjunta, prefiriendo mantener un perfil bajo y proteger su privacidad, sus representantes confirmaron la noticia de forma escueta y sin entrar en detalles. El impacto fue enorme como una bomba que explotó superíndice 3 en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, incredulidad, decepción superíndice 3n y por supuesto, especulación superíndice 3n. El hashtag almohadilla Ande Kerem se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de minutos. QU Copyright ha pasado. Por QU Copyright una relación superíndice 3n que parecua tan su superíndice 3 lida, tan perfecta, tan destinada a durar para siempre, ha llegado a su fin de forma tan abrupta. Du superíndice 3 de quedaban los sueños de boda, de hijos, de una vida juntos. AQ es donde las cosas se ponen interesantes, y donde nos adentramos en el terreno de las teorías y las conjeturas. Como suele suceder en estos casos, las teorías sobre las causas de la ruptura son muchas y variadas, algunas mu-s plausibles que otras, pero todas ellas alimentadas por la curiosidad insaciable de los fans y por la falta de información superíndice 3n oficial. Vamos a explorar algunas de las mu-s comentadas, intentando mantener una perspectiva objetiva y analizando la evidencia disponible. Una de las teorías mu-s populares y recurrentes apunta a la presión superíndice 3n medio tica y la intensa atención superíndice 3n pública que sufrió superíndice 3 la pareja desde el inicio de su relación superíndice 3n. Ser constantemente el centro de atención superíndice 3n, con cada movimiento analizado, fotografiado, comentado y criticado, puede ser extremadamente difícil para cualquier relación superíndice 3n, incluso para las mu-s o superíndice 3 lidas.
Imaginen tener a cientos de CEU, maras persiguió copyrightándolos a cada paso, a periodistas inventando historias sobre ustedes, a miles de fans opinando sobre su vida privada. Es una presión superíndice 3n constante que puede desgastar incluso a las personas S fuertes, especialmente para personas tan superíndice 3 venes y expuestas como Andy y Kerem, que vieron CEU superíndice 3 mo su intimidad era invadida constantemente. La constante intromisión superíndice 3n de los paparazzi, los comentarios malintencionados y a menudo crueles en redes sociales, donde los haters se esconden detrás del anonimato, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta para complacer a los fans, a las marcas, a los productores, pudieron haber ejercido una presión superíndice 3n insostenible sobre la pareja, que se vio obligada a vivir su amor bajo el escrutinio constante del público. Otra teoría sugiere que las agendas profesionales de ambos actores fueron un factor determinante en la ruptura. Tanto Andy como Kerem son estrellas en ascenso con agendas de trabajo muy apretadas. Los rodajes de series y películas, las sesiones de fotos para revistas, las entrevistas, los viajes promocionales, los compromisos con marcas publicitarias y los eventos sociales pueden dejar poco tiempo para cultivar una relación superíndice 3n. La falta de tiempo de calidad juntos, la distancia física impuesta por los viajes constantes y la dificultad para coordinar sus horarios incluso para una simple cena romántica, podrían haber contribuido al deterioro de la relación superíndice 3n. Es difícil mantener la chispa viva cuando se están constantemente separados y cuando el trabajo consume gran parte de su tiempo y energía. Además, algunos rumores, alimentados por fuentes ANU superíndice 3 ni más y por la especulación superíndice 3n en redes sociales, apuntan a posibles desacuerdos personales y diferencias irreconciliables entre Andy y Kerem. Aunque en un principio parecían tener mucho en común, con el tiempo pudieron haber descubierto que sus valores, prioridades, aspiraciones y objetivos en la vida eran diferentes. Las discusiones, los desacuerdos y la falta de compatibilidad a largo plazo podrían haber llevado a la decisión superíndice 3n de separarse. Quizás se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes, o que sus caminos simplemente estaban destinados a separarse. Por supuesto, también existen teorías escandalosas y sensacionalistas que involucran a terceras personas, supuestas infidelidades y triángulos amorosos. Sin embargo, es importante tomar estas teorías con pinzas, ya que a menudo se basan en rumores, especulaciones sin fundamento y la necesidad de crear historias dramáticas para atraer la atención superíndice 3n. Es fácil crear historias sensacionalistas en torno a la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de romances y rupturas, pero es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto, y que no debemos juzgarlos basándonos en rumores y chismes. Independientemente de las razones específicas de la ruptura, lo cierto es que la separación superíndice 3n de Andy Rafael y Kerem Bürsin fue un golpe duro para muchos fans que habían idealizado su relación superíndice 3n, proyectando en ellos sus propios sueños y aspiraciones. Su historia de amor ha sido un escape de la realidad para muchos, una prueba de que los cuentos de hadas pueden existir en la vida real, o al menos en el mundo de las celebridades. Ver ese cuento de hadas llegar a su fin fue decepcionante, doloroso y hasta traumático para algunos de sus seguidores fervientes, que sintieron como si hubieran perdido algo personal. Pero como en toda ruptura, también hay espacio para la esperanza, el aprendizaje y el crecimiento personal. Tanto Andy como Kerem han demostrado ser personas resilientes, fuertes y profesionales. Han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos y demostrando que pueden superar la adversidad y seguir brillando con luz propia. En los meses posteriores a la ruptura, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que ha generado especulación superíndice 3n y rumores en la prensa del corazón superíndice 3n. Se rumorea que Andy estuvo saliendo con un empresario turco, mientras que Kerem ha sido visto en compau más menos de varias actrices y modelos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente ninguna relación superíndice 3n, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Es importante recordar que tanto Andy como Kerem merecen rehacer sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Su relación superíndice 3n fue un capítulo importante en sus vidas, una experiencia que seguramente los marcó superíndice 3 para siempre, pero no define que copyrightness son como personas ni determina su futuro. Tienen mucho que ofrecer al mundo, tanto en el ámbito profesional como personal, y estoy seguro de que seguirán cosechando copyrightsitos en sus carreras y encontrando la felicidad en el amor.
Y hablando de carreras, ambos han estado muy ocupados desde la ruptura, consolidando a UNMU, ese Suposiciu Superíndice 3N como estrellas de la actuación Superíndice 3N en Turquía y a nivel internacional. Ande ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Kerem Tambiu Copyright N ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo una serie para Disney Plus, ampliando su alcance y explorando nuevos horizontes creativos. A pesar de la tristeza y la decepción Superíndice 3N que rodeu Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin nos enseña más menos a que incluso las relaciones mu-s perfectas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden llegar a su fin. Nos recuerda que la vida es impredecible, llena de altibajos y sorpresas, y que a veces las cosas no salen como las planeamos. Pero Tambiu Copyright N nos enseña más menos a que podemos superar la adversidad, aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir adelante con nuestras vidas, buscando la felicidad y el amor en nuevos caminos. En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, analizando el drama que rodeu Superíndice 3 su ruptura, las posibles causas de Tru-S de su separación Superíndice 3N y las consecuencias que tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Hemos visto CEU Superíndice 3 Mola Presiu Superíndice 3N Medio Ultica, las agendas profesionales, las diferencias personales y otros factores pudieron haber contribuido al fin de su relación Superíndice 3N. También Copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatia en la vida de las celebridades, y sobre la necesidad de no idealizar las relaciones y de recordar que todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Gracias por tomarse el tiempo de verlo y por estar aquí conmigo hoy. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión Superíndice 3N Medio Ultica fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Creen que podrán reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y opiniones y crear un debate interesante sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.